En primer lugar, quisiera, al igual que mis compañeros aquí, agradecer la invitación para estar esta noche conversando con ustedes y contando algo de las experiencias que yo he vivido en la Comisión de la Verdad y luego de ella. Y en general transmitirles algunas ideas y preocupaciones que tengo como peruano, al igual que ustedes. Un peruano que es bastante mayor que ustedes y que por eso tiene de pronto algunas cosas que contar. Agradecer a la FEPUC, a los organismos estudiantiles que han podido establecer esta reunión, que espero que reuniones análogas se repitan, y dar así oportunidad a que ustedes puedan escuchar de quienes han estado más cerca de determinados temas o problemas que afectan al país, pues sus puntos de vista. Les voy a confesar que ayer sentí una gran alegría cuando, conmemorándose en el Ojo que Llora, en el Campo de Marte, pues el 10º aniversario por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el 10º aniversario de la entrega del informe final, vi una delegación bulliciosa de FEPUC que entró allí pues con una pancarta y gritando algunos lemas, y yo en ese momento sentí, han sido varios en mi vida, pero sentí fuertemente el orgullo de ser de la Universidad Católica y de tener los alumnos que tenemos. Gracias por eso y gracias por estar aquí y por querer escuchar aquello que ha sido dicho, aquello que va a decir Santiago, en el sentido de tomar nota y comprometerse, creo yo, a partir de lo que oigan, en una acción futura pues, en sus vidas, como estudiantes primero y como profesionales luego. Aquello que dijo alguna dirigente de FEPUC o del Centro Federado de Letras al iniciarse esta reunión, creo que es absolutamente válido. Se necesita de ustedes, ustedes son indispensables para que el Perú pueda cambiar. Creo yo que la esperanza está depositada en los jóvenes y en que ellos se formen lo más plenamente y tengan un espíritu solidario y amplio, viva y experimente y les duela el Perú y trabajen por él. Ojalá que vayan a ser triunfadores en sus carreras, cada uno, que alcance éxito, fama y fortuna, pero que no se olviden de los otros peruanos que están allí y que son tan ciudadanos como ustedes y que exigen con su sola presencia, diría un filósofo judío, Levinas, con su sola presencia, exigen de parte de ustedes responsabilidad, exigen de parte de ustedes justicia y acogida. Vean, la Comisión de la Verdad se estableció en un periodo realmente privilegiado de 8 meses en que hubo un gobierno de transición una vez que terminó el gobierno autocrático de Fujimori. Fujimori cayó debido a una serie de, en fin, actos corruptos que fueron descubiertos y que le llevaron finalmente a que él mismo tuviera que renunciar a la presidencia, convocar a elecciones y antes de ser efectiva la renuncia y las elecciones viajar a una conferencia internacional, entre comillas, Brunei, pero en realidad se fue al Japón y allí renunció por fax y ya adquirió la ciudadanía japonesa y luego se presentó hace algunos años para ser miembro del Congreso japonés de la dieta japonesa, ¿no? Su eslogan era, si no me equivoco, que era el último samurái, y entonces quiso entrar allí a la dieta japonesa, pero no, por un partido parece de derecha, pero no entró. Luego pensó que tenía futuro político aquí, se equivocó, se fue a Chile y ustedes ya saben lo demás. Fue extraditado, a pesar de que Chile no suele extraditar a las personas que allí se asilan,
pero la contundencia de los casos que presentó el Perú para su extradición esa contundencia fue muy grande, y entonces se permitió la extradición, y aquí hubo un juzgamiento, creo, ejemplar, que llevó a la condena de Fujimori en razón de violaciones en el fondo de derechos humanos, aunque formalmente pueda aparecer con otro nombre, crimen, etc., pero es por las violaciones de derechos humanos, en tanto que él estuvo comprometido con los crímenes del grupo Colina. Bien, yo quería decirles que cuando cae Fujimori hay un vacío de poder. El vicepresidente renuncia, renuncia la presidenta del Congreso, que en ese entonces era Marta Hildebrand, también fujimorista, y el gobierno del país queda acéfalo, y de acuerdo a las leyes tenía que asumir la presidencia de forma interina el presidente del Congreso. Al haber renunciado los vicepresidentes, al haber renunciado a la presidenta del Congreso, se tenía que elegir un presidente del Congreso que administrara el país. Se eligió a una persona que había sacado muy poca votación, pero que era conocida por su honestidad, su trayectoria limpia, y por ser un hombre inteligente. Fue Valentín Paniagua. Gobernó 8 meses para preparar las elecciones. Pero en esos 8 meses él se hizo eco de un clamor ciudadano, especialmente de las organizaciones de derechos humanos, para poder poner remedio a una inquietud y a una pregunta que se decían todos los peruanos respecto de lo que realmente había ocurrido en 20 años de violencia, desde que se desata la subversión terrorista con Abimael Guzmán en mayo de 1980, hasta que él es capturado en el año 1992. Luego hay algunas secuelas, y en fin, se tenía que ver qué es lo que ocurrió en 20 años, del 80 al 2000. Y cuando Paniagua piensa con su Consejo de Ministros en crear esta comisión, no lo hace de manera, si quieren, ligera y simplemente por cumplir. Hubo un trabajo muy intenso, tengo entendido, de un equipo que se formó especialmente para ello, que estudió las distintas comisiones de la verdad en el mundo, y que en función de aquello que habían hecho esas comisiones de la verdad, diseñó el mandato de la Comisión de la Verdad que iba a trabajar en el Perú. Y el mandato que se le asignó a esta comisión fue un mandato muy amplio, muy complejo y muy rico, que recogía una serie de aspectos que se habían dado en otras comisiones y los juntaba en esta comisión. Comisión que primero se llamó Comisión de la Verdad, no de la Verdad y Reconciliación, y que tenía que ocuparse, y este es el primer artículo del decreto supremo que crea la comisión, de esclarecer qué es aquello que había ocurrido en el Perú en lo que toca a violaciones de los derechos humanos en estos periodos de 20 años, de 1980 al año 2000, tanto por parte de los movimientos subversivos cuanto por parte de las fuerzas del orden. Planteado eso, el decreto dice, no solamente hay que esclarecer estos hechos, sino también esta comisión tiene que establecer o estudiar los factores que hicieron posible la violencia. Con lo cual, ya nos sacaba de los 20 años y nos enviaba a la historia del país, aún detrás de los 20 años, para ver qué cosas son las que pudieron contribuir a que surgiera la violencia, esta violencia criminal de Sendero, que duró 20 años y que mereció una respuesta también en ocasiones violenta y salvaje de parte de las fuerzas del propio Estado. Pero no acababa allí la tarea de la comisión. Se le pedía también a la comisión establecer responsabilidades. Con lo cual la comisión, y lo ha dicho bien Ronald,
no sobrepasó su mandato cuando señaló que había la posibilidad de establecer juicios penales y averiguar, por tanto, más en determinados casos que merecían sanción de parte tanto de los terroristas cuanto de aquellos que los convertieron. Se le pidió a esa comisión, además, establecer reparaciones para las víctimas del conflicto. Y no contento con ello, el Poder Ejecutivo que crea esta comisión le ordenó que estableciera recomendaciones de reformas institucionales en el Estado para así tener garantías de no repetición, para que en el futuro no volviera en lo posible a presentarse un drama tan grande como aquel que nos tocó vivir. Se dio para ello 18 meses, con la posibilidad de una prórroga de 6 meses, y después, en una reunión de publicar este decreto, en una reunión del Consejo de Ministros, en una votación secreta, se estableció quiénes iban a ser los miembros. Y el criterio que se eligió para que integraran esta comisión fue el siguiente. Se desechó que los miembros de esta comisión fueran representantes de instituciones o de partes que estuvieran comprometidas en el conflicto que ya había pasado, para tener objetividad. Y se rechazó también cosas que habían ocurrido en otras comisiones de la verdad en otros lugares de América, que fueran extranjeros que vinieran aquí a estudiar el problema peruano. Esto tenía que ser resuelto por peruanos y por peruanos que no tuvieran ningún otro compromiso que aquel que podía establecer cada persona con su conciencia. Fueron elegidos por su trayectoria, por su, en fin, presunta rectitud y honestidad. Debió empezar a trabajar esta comisión, que tenía, como les digo, 7 miembros y que juramentó con Paniagua en junio del año 2001, pero ya se había elegido presidente, nuevo presidente, fue elegido Toledo, que asumía el 28 de julio, y Toledo dijo, aún no era presidente, pero dijo, aguanten un poco, se ha elegido esta comisión de la verdad, pero no me han consultado, estaba medio fastidiado, en fin, la cosa quedó un poco en stand-by. Nos reunimos alguna vez aquí en el rectorado, yo en ese momento era rector de la universidad, pero no podíamos hacer nada hasta que el nuevo presidente no ratificara esa comisión. Estuvo Toledo más o menos fastidiado porque no le habían consultado, y finalmente en el mes de septiembre, me parece, sí, ya luego de haber asumido la presidencia, confirmó a la comisión, pero quiso poner su sello y entonces le cambió el nombre en el sentido de agregarle el nombre, el concepto de reconciliación. Ahí nació la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y también aumentó el número de miembros de 7 a 12 y nombró un observador. A diferencia de lo que ocurrió con Paniagua, a los miembros ahí no fueron elegidos por el Consejo de Ministros y propuestos por ellos, sino los eligió el mismo señor Toledo, y se integraron a la comisión, la cual comenzó a trabajar. Comenzó a trabajar con el apoyo y la ayuda de la Universidad Católica, que es bueno que lo sepan, porque los fondos para que trabajara esta comisión, el mismo decreto decía que la comisión tenía que conseguirlos. El Estado iba a ayudar en algo con los fondos que se recuperaran de la corrupción. Ustedes saben que Fujimori y su corte se llevaron mucho dinero fuera, y hubo gestiones que permitieron que se repatriara algún dinero, especialmente en Montesinos, ¿no? Y tenía un nombre eso, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Sí, no, pero el fondo, el FEDADOI, fondos
devueltos de la corrupción o algo de eso. Bueno, de allí se iba pues, financiar una parte del trabajo de la comisión, pero otra tenía que conseguir dinero la propia comisión. O sea que el primer trabajo que se tuvo, bueno, el primero fue reunirnos en una sesión de trabajo muy intensa, todos los miembros de la comisión, un fin de semana en Chaclacayo, y allí aclarar, centrar el objetivo de nuestra comisión. Cumplir obviamente el mandato, pero cuál iba a ser el método que íbamos a seguir, y el método que íbamos a seguir fue muy claro desde un comienzo. Nosotros íbamos a perseguir una verdad, no simplemente factual, sino una verdad, si quieren, histórica, una verdad vinculada con la conducta de hombres que tienen libertad, que tienen responsabilidad, y que por tanto los actos que pudieron realizarse, bien hubieran podido no realizarse si esos hombres no lo hubieran querido. Entonces, esa verdad, si quieren, de carácter histórico y de carácter moral, recogida de las víctimas, y esa fue una decisión de la comisión, dar voz a las víctimas, preguntarles a ellas qué es lo que había ocurrido, redignificarlos, hacerles por primera vez hablar de aquello que habían padecido, porque estaban allí abandonadas y en silencio. Nos dimos cuenta desde un principio que el grueso de las víctimas no estaba aquí en Lima, en Miraflores, sino que estaban en el interior del país. Y entonces, planteado eso, redactamos un compromiso con el país, compromiso moral con el país, que fue publicado en su momento, donde decíamos que nosotros nos comprometíamos a hacer esto, y bajo de tales principios. Es bueno decir además, dentro de estos fantasmas que se tienen que disipar, y que lo ha hecho muy bien en el terreno jurídico Ronald, que la mayoría de los miembros de la comisión, entre ellos el que habla, no cobramos absolutamente un centavo por nuestro trabajo. Fue un trabajo ad honorem. ¿Ya? Bien, tuve que empezar yo a conseguir dinero, que felizmente lo obtuvimos de la Unión Europea, la cual obviamente con la burocracia que la caracteriza entregó el dinero casi cuando terminaba su trabajo en la comisión, enfrentando millones de préstamos. El gobierno de Estados Unidos de inmediato ofreció $1 millón, que ellos administraban el dinero, pero ayudaba para las acciones que teníamos que realizar. La Unión Europea, como les digo, y también países como Alemania, como Suecia, como Noruega, como Holanda, como Bélgica, dieron en el fondo algo más del 50% de aquello que gastó la comisión. Y la comisión, y aquí también para disipar frases y expresiones que nacen simplemente de la mala fe complementada con la tontería de parte de ciertos políticos, aquí no hubo mal gasto ni nada de ello. Hubo más de una auditoría al final del trabajo de la comisión, auditoría hecha por PND, que era la que administraba los fondos, auditoría hecha por la propia Comisión de la Verdad. Lo único que se cuestionó entre los gastos de la Comisión de la Verdad, recuerdo, para ironía, es el gasto hecho en la auditoría, porque hacíamos una auditoría, hicimos una auditoría y las cosas están claras y cualquiera puede ir al portal de la CBR y ver ahí los gastos que se realizaron. ¿En qué se realizaron estos gastos? Bien, lo que teníamos que investigar era muy complejo. No había ocurrido todo aquí en la ciudad de Lima o en las ciudades más importantes de la costa, sino en el interior del país, en la sierra, en los Andes, en la Sierra Central, especialmente en Ayacucho y sus provincias, en el departamento de Ayacucho y sus provincias, en Huancavelica, en Junín
también en departamentos de la selva, en poblaciones pequeñitas, alejadas de las grandes ciudades, y tratándose de las, entre comillas, grandes ciudades, una ciudad que es, si quieren, la Marte en todo este asunto fue la ciudad de Huamanga, de Ayacucho. De allí, lo dice la comisión después de haber estudiado más de 17.000, cerca de 17.000 testimonios, y de haber enviado equipos pues, a tomar datos, etcétera, etcétera. El 75% de las víctimas eran quechohablantes, andinos, y gente que no era de raza blanca. Gente y eso lo decimos allí, y es una pena que tengamos que decirlo, que tuviéramos que decirlo y que tengamos que decirlo ahora. De gente que es discriminada porque es pobre y por el color de su piel y porque no hablan en castellano. Todo esto se habla mucho a veces de la discriminación, pero es una realidad. Yo hace 2 o 3 años leí que a un par de pobres ciclistas que pasaban por el Jockey Plaza, simplemente porque eran de tez morena, los metieron adentro, eran los marcas no, el Jockey Plaza de Larcomar, y ya nuestro lenguaje antes de estos 20 años, ya es indicativo de en qué sentido nosotros decimos cholo o indio de puntos suspensivos, ¿no? Es decir, allí sucedió eso, y porque allí sucedió eso, y porque nosotros en general, mira, no es que de pronto con mala fe, simplemente no nos interesa, o no son tan seres humanos aparentemente o inconscientemente, así lo ven, como mi prima o mi tía o cualquiera de ustedes. Lo que pasara allí no interesaba mayor. De eso nos dimos cuenta, eso lo denunciamos. Y la prueba de ello es que se hablaba, hasta que la comisión trabajó, de 15.000 muertos, que podían ser de repente 20 o 25, no importa. Y la comisión llegó a través de un procedimiento que es absolutamente objetivo, a proyectar cerca de 70.000 muertos. La comisión, ella sola, entre muertos y desaparecidos, tenía 28.000 nombres. Nombres con 2 apellidos, que no se cruzaban, y que eran depurados. Por tanto, la cifra que nosotros planteábamos y que a lo largo de estos 10 años se ha confirmado e incluso de pronto engrosado, es una cifra que no está inflada, y es una cifra en donde se demuestra que hubo muchísimos más muertos de aquellos que se creía, y que no interesó mayormente porque no eran los muertos pues de Miraflores, San Isidro, sino de dónde, de Huahuapuquio, de Ajomarca, Lucanamarca, Putis, Oreja de Perro, Chungui, nombres que jamás se escucharon, ¿no? Ese es uno de los problemas que nosotros señalamos y que debíamos mencionar cuando se nos encomendó a nosotros hablar de las, entre comillas, factores que determinaron la violencia. ¿Por qué es que ocurrió esto que ocurrió? Evidentemente por la existencia de un movimiento dogmático, fundamentalista y loco, con una persona desquiciada, pero que tenía, no sé, una especie de inspiración demoníaca que atraía a la gente, como es Guzmán, y que se planteaba, y aquí también es interesante, es la revolución mundial, no la revolución en Perú, no derrocar al gobierno peruano, sino hacer la revolución en el mundo, convirtiéndose Guzmán en la 4ª espada del marxismo.
Marx, Lenin, Mao y Guzmán, que ya no se llamaba Guzmán, sino primero el camarada Gonzalo y luego el presidente Gonzalo. Entender esto es fundamental y en su momento fue o debió ser fundamental para combatir a Sendero. Si no se le entendía así, si se le entendía como al comienzo lo hizo el Estado y las Fuerzas Armadas y policiales, a quienes los políticos encargaron arreglar la situación, nosotros mirábamos para otro lado, si hay daños colaterales no importa. Eso es lo que ocurrió. General Cisneros, antes de que ingresaron los militares, ya había advertido que iban a morir muchos inocentes para que cayeran algunos culpables, porque así trabaja el ejército. Bien, les decía, la manera como entendían los militares a estos señores era como los miembros de aquellos movimientos de liberación nacional que se habían dado en Argentina a través, no sé, pues de los guerrilleros peronistas de la izquierda, o el movimiento Alfaro Vive Carajo, así se llamaba, en Ecuador, o los allendistas en Chile. Pero no era así. Los primeros enemigos de Guzmán eran los propios izquierdistas, y los izquierdistas de aquí de Perú ni lo sabían, no lo comprendían, no lo aceptaban siquiera. Pero Guzmán defendía, y ustedes han visto en el slide que presentó el amigo en la primera exposición, que la primera noticia que él tiene es un perro que está colgado en un farol, ¿no es cierto? Está en la muestra de Villanapa, que está en el 6º piso del Ministerio de Cultura y el Consejo de eso. Esa fue la primera señal de Sendero en Lima. ¿Quién era Deng Xiaoping? Hijo de perra. Odiadísimo por los senderistas. Era el jefe del Partido Comunista Chino, que se había peleado, se había apartado de la revolución cultural y de la llamada Cuatrinca, ¿no? Que estaba dirigida por la esposa de Mao Zedong, Chiang Ching. Ahora, estos comunistas chinos que ya estaban divididos, a su vez, eran enemigos de los moscovistas, de los comunistas moscovitas. O sea que la izquierda era una cosa bien difícil de comprender, pero los enemigos de la izquierda estaban dentro de la propia izquierda. Y eso no lo entendieron ni los izquierdistas, menos los militares, y entonces pensaban descender otra cosa. Y por tanto, si no conoces al enemigo, mal lo puedes combatir. De otro lado, y lo ha dicho Ronald, la formación, y eso está dentro de las recomendaciones que da al final la Comisión de la Verdad, sobre cómo tienen que ser educados los militares y las Fuerzas Armadas. La formación que reciben es una formación absolutamente acrítica, de una absoluta verticalidad, en donde el lema y el dogma es: las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, ¿no? Donde no hay la capacidad del diálogo, no se conoce qué son los derechos humanos, no se les estudia, no se estudia qué es el derecho internacional humanitario, no se estudia el valor de la persona, etc. Creo que esas cosas sí deberían enseñarse en la formación de estos profesionales que están para ayudar y servir a la patria. Pero hay que darles luces, hay que abrirles caminos y no encerrarlos dentro del casillero mental como suele suceder. Bueno, yo me estoy extendiendo mucho. Vean, la cuestión es la siguiente, que surge Sendero, que se había venido preparando subterráneamente en universidades. La educación es fundamental. La mala educación es terrible. La educación en las universidades públicas, y yo se lo digo porque yo he sido decano de estudios generales de una vez,
y he tenido que tomar examen de traslado a chicos que vienen de universidades públicas. Los cursos de filosofía que llegaban en las universidades públicas allí por los años 71, 72, eran materialismo histórico, un par de cursos, y materialismo dialéctico, un par de cursos. Eso era todo en filosofía. Y entonces sufrían unas lavadas de cabeza y se impregnaban de un dogmatismo y de una falta de diálogo, una falta de crítica tremenda. Bien, allí, especialmente además en el sector de la educación, de la pedagogía, preparando a maestros con estas ideas del materialismo, de la evolución de la materia y de cómo finalmente Guzmán era la concreción máxima de la materia que había evolucionado. Él era ya casi el espíritu absoluto con esa carga iban los maestros a los distintos villorrios, aldeas, a enseñar a los niños. Era la correa de transmisiones. De allí que hay que trabajar mucho en educación. Bueno, Sendero se va infiltrando en las poblaciones andinas, poblaciones que no habían recibido absolutamente atención del Estado y que evidentemente frente a alguien que viene a poner orden y a darles algo, prestan alguna atención. Empezaron los senderistas como en las comunidades, castigando a los rateros, dándoles de palizas a los adúlteros. Y entonces, pues, caray, más o menos parecía que para esta gente que no tenía la justicia legal, la justicia del Estado, parecía que la cosa iba bien. Pero al poquísimo tiempo, en esos sitios, Sendero se quita la cabeza y esclaviza a la población y mata a aquellos que se niegan, que critican, y rapta a los niños para llevarlos a educar como pioneritos, y levanta a todas las poblaciones a las 5 de la mañana a formar en la plaza del pueblo para escuchar las ideas del presidente Gonzalo, que tenían que aprender de memoria. Y no podían producir estas comunidades sino aquello que necesario para subsistir, porque el comercio estaba prohibido. Comunidades que solían reunirse semanalmente en ferias para intercambiar productos. Cuando empiezan estas poblaciones a sentirse incómodas, Sendero las castiga. Quiere ejemplificar y usa la violencia de una manera feroz. Es un movimiento, si quieren, tan fundamentalista, que estaba en contra de toda cosa que pudiera ser modernidad. No usaban metralletas, fusiles, esas cosas. Pedradas, lanzazos, matar degollando, entrar a las gentes. Eso era lo que hacía Sendero. Era fabuloso. Bueno, luego viene el ejército, los hinchis primero, la policía, el ejército, combaten mal a Sendero porque caen en el juego maniqueo de los buenos y los malos, comunidades senderistas, comunidades que no son senderistas, y entonces esas pobres gentes temían, algunas que fueran ser consideradas senderistas por parte de los militares y entonces fueran arrasadas por los militares, y otras que fueran consideradas por los senderistas como ayudando a los militares y ser arrasadas por los senderistas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Simplemente se iban al monte y se desplazaban. Más de 600.000 personas vinieron a Lima en esa época, en esas épocas, ¿no? Y ocurren tragedias terribles como la de Lucanamarca. ¿Ustedes han visto la película de Lucanamarca? En esa película se cuenta la tragedia de Lucanamarca, la has presentado. ¿En qué consiste esto de Lucanamarca en el 83? Había un tipo medio loco ahí en el pueblo de Lucanamarca que era senderista, ¿ya?
y vivía ahí en el pueblo, no se le hacía mayor caso. Cuando una patrulla militar estuvo cerca de Cajamarca, entonces la población se dijo a sí misma: con ese senderista que anda gritando por ahí van a pensar que somos senderistas. Entonces lo mataron al senderista. Lo mataron al senderista. Y se liberaron de los militares y de la amenaza de ser atacados por ellos. Pero enterados que fueron los senderistas, de que habían matado a un senderista en esa comunidad, por temor de los militares, vinieron los senderistas y mataron 60 y tantas personas. Les hicieron cavar su tumba y ahí los mataron. Entonces, vean la tragedia que se vivía allí, los desgarramientos internos dentro de esas poblaciones. Bueno, se sufrió mucho, todo eso lo estudiamos, produjimos este informe que en el fondo habla de estos 20 años, pero habla de la historia del Perú, porque esto viene de atrás, la exclusión, la marginación, el no tratar bien a nuestros compatriotas de la sierra y de eso viene de antiguo. Hablamos de valores, pero no les damos sentido, o en todo caso no los compartimos. En 1821 vamos a conmemorar 200 años de independencia, ¿no es cierto? Fuimos independientes, pero en 1850 y tantos es abolida la esclavitud. Es decir, éramos independientes, pero había esclavos, los negros. Castilla los liberó a los negros, pero los liberó para traer a los chinos. Además, independencia, pero seguía el tributo. Es decir, que por ser indio había que pagar impuestos. Hay que entender nuestra historia, hay que encontrarle un sentido. No hay que enseñarla como nos la enseñaron, por lo menos a mí. Yo me conozco muchas fechas, muchos nombres de héroes y muchas batallas que por lo general hemos perdido. Y ahí se acaba mi conocimiento de la historia del Perú. Pero, ¿qué es la vida peruana? ¿Qué es ese Perú profundo del cual habla Basadre o del cual nos habla Rivera? De esas cosas no se nos enseña. En derecho, mi querido Ronald, todos hablamos de derechos, pero que yo sepa, en los colegios y aquí en la universidad tampoco saben la Facultad de Derecho. ¿Se les hace leer la Constitución a los alumnos? No. Entonces, ¿qué derechos, qué deberes? Si es que no tomamos en serio eso, no vamos a cambiar. Y no hemos cambiado mucho luego de este informe. Podríamos hablar muchísimo. Yo tengo aquí las tareas que el informe plantea hacia el futuro. Tareas de memoria, de justicia penal, en el sentido del cual hablaba Ronald, pero justicia, si quieren, restaurativa o transicional, en el sentido de reparaciones para las víctimas. Un plan de investigaciones antropológico-forenses. Hay más de 15.000 desaparecidos que están en sitios de entierro y que tienen que ser exhumados, tienen que ser entregados a sus familias para que ellas terminen el duelo. No se ha avanzado mucho. Reformas institucionales. La CR decía, hay que ver la presencia del Estado en el país, la seguridad nacional, la educación, el sistema de justicia, la salud. Políticas públicas de largo plazo, que no sean simplemente promesas sin elecciones. Allí en esas reformas institucionales no se ha hecho nada. En la memoria, en fin, a ustedes les toca preservarla. Vayan a Yuyanapa, lean, no todo el informe original, este librito, he traído 50 libros para que sea repartido en Yadalquí.
ustedes, por lo menos las conclusiones y recomendaciones. No pretende ser la verdad total y absoluta, pero es un trabajo hecho con seriedad y con honestidad. Reparaciones, que no se haga pues el remedio de reparaciones que hay ahora. Hay un decreto supremo, el 051, que dice que las reparaciones económicas a las víctimas, a la familia de las víctimas, será por un máximo de 10.000 soles, y que además tienen que ser mayores de 65 años, el jefe de familia, y que no van a recibir reparaciones aquellos que no se han inscrito en el Registro Único de Víctimas sino hasta el 31 de diciembre del año 2011. Eso es en realidad una mezquindad por parte del Estado que tiene que ser cambiada. Y estos son las víctimas también militares, policías, heridos, etc. Memoria de la verdad, inclusión, ciudadanía para todos, reformas institucionales, justicia que sea realmente eso, justicia y que no esté atravesada de corrupción, fuerzas del orden que realmente nos defiendan y no estén en la situación que también se nos ha dicho cuánto, que es una triste realidad. Salud, que haya una posta médica por algún lado en el interior del país, que no lleguen los médicos solo para cumplir un programa como el que el señor Fujimori decretó de esterilizaciones, o premio a los que más esterilizaban, a mujeres a veces sin pedirles consentimiento. Esas son las cosas que hay que cambiar. Y son las cosas que van a cambiar, desgraciadamente, no por los políticos, no por lo menos por los políticos que tenemos, ni por los partidos políticos que tenemos, sino con gente comprometida desde muy temprano y que, como ustedes, de algún modo se compren entre ellos. Porque si no, cuando tengan la edad de nosotros o mi edad, van a estar como yo pensando, caray, yo estuve en Arequipa cuando se levantaron contra el dictador Rodríguez y vino Manuel Prado. ¿Y qué hizo Manuel Prado? Manuel Prado es el que decía hay dos tipos de problemas, los que se resuelven solos y los que no se pueden resolver. Pasó. Después vino de la UNDE y decía vamos al mapa, y decía el nomenauta, y no hizo mayores cosas. Y luego vino Velasco y entonces allí hubo una mentalidad militar preñada de buenas intenciones, pero que llevó al país a una situación crítica. Y luego volvió de la UNDE y surgió esto de Sendero. Y luego de la UNDE tuvimos el gobierno de Alan García, que, en fin, se empezó el gobierno con el patrón monetario de un sol, que pasó a un INTE que eran 1.000 soles, y a un nuevo INTE que eran, a un nuevo sol que eran 1.000 INTES, o sea, 1 millón. Un nuevo INTE era 1 millón de los soles antiguos. Y además todas las cosas que tú señalabas, los coches de bombas, el agua sucia, etc. Y luego Fujimori. Por Dios, que no es solo mala suerte, sino que no tenemos buenos políticos. Y a ver si se meten y adecentan la política, ustedes, yo no sé. No la tomen ustedes como una profesión, sino como un compromiso, como un deber. Y bueno, en fin, se podría hablar muchísimas cosas, ¿no? Hay cosas que las saben ustedes sin necesidad de que uno las diga, y ya he hablado demasiado de